Presidente, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. ¿Cómo está Diego? Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Nosotros los agradecidos, presidente, coméntenos qué pasó con Charles Mejía del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ¿por qué lo denunció? Bueno, nosotros hemos manifestado que esta lucha no iba a ser fácil. Nos íbamos a encontrar con estructuras que durante muchos años estuvieron enraizadas en el órgano judicial, que se prestaron a afectar los derechos de la colectividad del pueblo boliviano, que le negaron la posibilidad a 5 departamentos de elegir a sus autoridades en las últimas elecciones judiciales y que además pretendían postergar las elecciones nacionales, argumentando de que las condiciones sociales no estaban dadas para un cambio de gobierno. Entonces, cuando uno asume un objetivo en recuperar la credibilidad del órgano judicial, en corregir esos errores del pasado, es natural que vamos a afectar intereses de quienes no quieren que las cosas mejoren. Por eso es que hemos recibido algunos ataques, sin embargo, lo hemos tomado también como de quien vienen. Y hay situaciones en las que no amerita ni siquiera entrar en ese ámbito personal. Nuestra lucha es netamente institucional y vamos a seguir en esa línea. Por Eh, eso es que nuestra respuesta ha sido contundente, ¿no? Al responderle de que cuando la lengua es muy larga, el cerebro se acorta. Entonces, Presidente, creo que con eso, para el buen entendedor, sobran las palabras. sin embargo, hay una acusación que es muy fuerte, una frase que dijo que usted es un ex reo de Palmasola. ¿A qué se refirió el doctor Mejía? Bueno, habría que preguntarle, ¿no? ¿A qué se refiere? Dentro de lo que uno puede escuchar en este tipo de ataques, es normal que salgan con una y otra historia. Lo que sí yo le puedo garantizar que soy una persona transparente, una persona que ha estado siempre sometida al imperio de la ley. Y por eso le digo, caer en responder los ataques, que seguramente van a venir otros más, ¿no? O sea, es natural que la gente cuando no tiene argumento recurra a este tipo de ataques, pero le reitero, estimado Diego, nuestra lucha es institucional y si hubiera alguna acusación, algún tema que requiera una respuesta legal, también vamos a asumir como cualquier ciudadano nuestro derecho a la defensa. Presidente, para cerrar este tema, ¿usted alguna vez estuvo detenido en Palmasola? Mire, Diego, nosotros hemos pasado por muchas injusticias en la vida y dentro de esas injusticias, como cualquier ciudadano, uno también asume ciertas defensas. Y dentro de ese recorrer en la vida, a veces uno se topa también con esos malos administradores de justicia, pero que al final de cuentas la verdad siempre prevalece, la verdad siempre sale a la luz, es lo único que se sostiene en el tiempo. Y nosotros siempre vamos a seguir con toda la verdad, sin esconder nada ante la sociedad, que al final de cuentas nos debemos al pueblo boliviano. Presidente, usted acusó al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de ser uno de los artífices de aquel muchas veces catalogado horror que se cometió al cercenar las elecciones judiciales y que derivó, después de la autoprórroga, derivó en prácticamente un descalabro dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eh, ¿Es pasible el doctor Mejía a una destitución de su cargo si es que se llegan a avanzar investigaciones en su contra? Mira, hay algo que debe quedar claro. Cuando hay recursos del Estado que fueron erogados para que se cumpla el calendario electoral y a medio caminar deciden cortar ese calendario y decir que ya no van elecciones en 5 departamentos, alguien tiene que responder por esos gastos que son de todos los bolivianos. El Estado administra los recursos de los bolivianos y alguien afectó ese interés colectivo.
alguien generó daño económico al Estado. Y ese daño económico lo tienen que responder los responsables, aquellos que se atrevieron a jugar con la democracia boliviana. Por eso es que nosotros los hemos bautizado como aquellos carniceros de la democracia, porque lo que hicieron fue eso, desmembrar la elección en 5 departamentos. Y con seguridad nosotros vamos a activar también mecanismos legales. Vamos a tener la información, cuánto en millones fue lo que se afectó, de qué manera, quiénes participaron. Ya tenemos identificado algunos actores que fueron los principales. Entre medio este señor Charles Mejía fue el que dictó la resolución en la cual paralizó las elecciones judiciales, que después fue confirmada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado. Por eso es que se resisten todavía algunos esbirros que quedan de esa vieja estructura que se acostumbró a hacerle daño a las familias bolivianas. Hubieron precandidatos, postulantes que tuvieron que renunciar a sus trabajos, que perdieron su fuente laboral, que dejaron a sus familias, a sus hijos sin un ingreso para sustentar su hogar. ¿Y quién va a hacerse responsable de todo ese daño que le ocasionaron al país? Con seguridad van a tener que asumir también su responsabilidad para con esos hechos que hicieron en contra de las familias bolivianas. Presidente, usted inició una denuncia antes del cese de los autoprorrogados, una denuncia contra los autoprorrogados por usurpación de funciones. ¿Se tiene, por ejemplo, avanzado algo en este camino hacia identificar a los responsables de lo que usted entiende como un daño económico al Estado al haber, cuando ya estaban las papeletas impresas, haber cercenado la votación y ocasionar y generar que se deba probablemente ir a otro proceso electoral con todos los gastos que eso implica? Así es, no solamente la impresión de papeletas, recuerden ustedes que se gastó en difusión de méritos de los candidatos. Habían candidatos con los cuales ya estaban circulando en medios de comunicación a nivel nacional sus propuestas a través del presupuesto que estaba desembolsando el órgano electoral y decidieron tumbar toda la elección, decidieron recortar y afectar los recursos que eran de todos los bolivianos. No solamente la denuncia que interpusimos en su momento, que fue remitida a la Asamblea Legislativa, habrá que esperar a que esta nueva Asamblea retome sus funciones en cuanto al juicio de responsabilidades, pero además donde tengamos conocimiento y podamos nosotros interponer las acciones legales, con seguridad que lo vamos a hacer. Como le digo, no hemos venido nosotros a socapar, ni hemos venido tampoco a ser cómplices de esas cosas que se hicieron mal. Vamos a recuperar la institucionalidad y si hay que identificar responsables de todo el daño que le hicieron, también no nos va a temblar el pulso. No estamos en una persecución, eso que quede bien claro, pero sí quienes le hicieron daño tendrán que responder por sus acciones. Presidente, ¿usted entiende que esta reacción y estas declaraciones del presidente departamental de justicia del Beni, Charles Mejía, se deben a que se está adelantando a algo que podría ocurrir? Claro, él sabe, cada uno sabe en su conciencia las cosas malas que ha hecho, cada uno es responsable por sus actos y él sabe el daño que le hizo al país, él sabe de qué manera cercenó las elecciones judiciales, él sabe el plan macabro que tenían para desestabilizar y suspender las elecciones nacionales. Ellos tenían una tesis de que el presidente Rodrigo Paz no iba a llegar a los 6 meses de gestión porque supuestamente el país se iba a convulsionar y que para evitar una convulsión social había que suspender las elecciones nacionales hasta que existan las garantías sociales dadas. Entonces, quienes se atrevieron a jugar con la democracia, quienes se atrevieron a pasar por encima de la constitución política del Estado, saben los delitos en los que han incurrido, saben los errores y el daño que han hecho al pueblo boliviano. Entonces es normal que quieran reaccionar con algún tipo de ataques. Por eso es que le digo, seguramente van a venir otros ataques más. Nosotros estamos preparados para resistir cualquier embate porque estamos con la verdad y le reitero, lo único que se sostiene en el tiempo es la verdad.
Presidente, esto que nos acaba de comentar es nuevo. Este cálculo que usted menciona se hacía que el presidente Paz no iba a llegar a los 6 meses de gestión, por lo tanto, se estaba pensando o articulando alguna estrategia para que no haya elecciones nacionales. No solamente se estaba pensando, se estaban ya tomando acciones. Recuerden ustedes y revisen los archivos, cuántas acciones constitucionales se metieron en el Beni, cuántas se metieron en Santa Cruz, intentando paralizar el calendario electoral. Y nosotros fuimos categóricos al salir toda nuestra sala plena en conferencia y dijimos que ningún juez y ningún vocal se atreva a afectar el desarrollo del calendario electoral, porque aparte de procesarlos, los íbamos a exponer a la sociedad para que el pueblo boliviano conozca quiénes podrían ser aquellos que intenten afectar el desarrollo del calendario electoral. Y gracias a eso tuvimos jueces y vocales que se comprometieron con el lado de la democracia y no se prestaron al juego que tenían planificado los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que además lo mencionaban en sus reuniones, que lo mencionaban de manera esporádica, haciendo ese cálculo de inestabilidad social en el que podía incurrir el país y que tenían ya sus esbirros listos en algunas regiones para repetir lo mismo que habían hecho en las elecciones judiciales. Presidente, ¿cómo se designa a los vocales de los tribunales departamentales de justicia? ¿Cómo llega Charles Mejía a ser presidente, por ejemplo, del Tribunal Departamental de Justicia del Beni? ¿Qué institución es la que define esta organización? Bueno, todo vocal pasa por una etapa de convocatoria pública en el cual postulan, dan un examen de competencia, luego de la evaluación de mérito, la evaluación curricular, y posteriormente son designados aquellos que aprueban por una sala conjunta entre el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Don Charles Mejía fue designado vocal constitucional en una sala conjunta de los anteriores magistrados, es decir, de la anterior gestión, y la sala plena de cada tribunal departamental es quien elige a su presidente. Entonces él viene de la gestión, viene del padrinazgo de Gonzalo Hurtado, el magistrado que era por el departamento del Beni del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Hasta cuándo es la gestión del doctor Mejía y los otros vocales? Yo desconozco exactamente qué tiempo más le queda, tendríamos que revisar cuándo fue designado y qué tiempo más en su periodo le quedaría para culminar su gestión. La gestión de un vocal son 4 años, pero reitero, no tengo el dato exacto de cuándo fue designado vocal. En el caso de que se demuestre, por ejemplo, me voy a traspolar a otro caso que involucró a un presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que fue involucrado en el denominado caso Consorcio, en el que además estaba un ex ministro de Justicia, que dicho sea de paso, nunca fue a la cárcel porque siempre estuvo enfermo. Estamos hablando de César Siles, por el caso Consorcio, y fue destituido. Algo así puede llegar a ocurrir, salvando las diferencias, por supuesto, pero si llegase a comprobar que existió una intención y había una hoja de ruta para tumbar las elecciones presidenciales, nos imaginamos que eso es un delito y ahí podría correr la misma suerte el doctor Mejía. Perdón, Saucedo, no Mejías, digo. No, digo, si el doctor Mejía Ya. podría correr con la misma suerte que el expresidente del Tribunal Claro. Departamental de Justicia de Bueno, La en lo que Paz. pasó con el presidente del Tribunal de la Paz, él renunció, él presentó su renuncia de manera irrevocable. En este caso, aparte de un proceso disciplinario que estaría en manos del Consejo de la Magistratura, en el cual puede darse una sanción disciplinaria por una falta gravísima y proceder a su destitución en la vía disciplinaria. Pero paralelamente a eso, si él tiene un poquito de sangre en la cara, él debería renunciar, debería dar un paso al costado. No podemos seguir teniendo esos administradores de justicia que aparte de haberle hecho daño al país,
pretenden empernarse y seguir administrando justicia. El Beni no merece ese tipo de autoridades. Creo que tienen profesionales muy idóneos que pueden asumir la conducción de ese Tribunal Departamental de Justicia. Presidente, ayer la Asamblea Legislativa Plurinacional emitió una resolución. Es casi un recordatorio, ¿no?, a todos los órganos del Estado para decirles: solo la Asamblea Legislativa puede preseleccionar a quienes vayan a ocupar los máximos cargos en la justicia boliviana, ya sea Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional Plurinacional. Estas son buenas señales. ¿Cómo recibe esta resolución de la Asamblea, presidente? Indudablemente es parte de la recuperación de la institucionalidad que hay en el país. Creo que la Asamblea Legislativa va a jugar un rol muy importante para lo que se viene y nos están dando señales de credibilidad, de querer hacer las cosas bien. Nosotros respetamos la independencia de los órganos del Estado y evidentemente la preselección de candidatos al órgano judicial y al Tribunal Constitucional pasa necesariamente por una facultad privativa de la Asamblea Legislativa. Pero además de ello, algo que es muy importante y que en esto debemos también ser enfáticos, no se puede permitir que unos departamentos pretendan arrebatarle la representación a otros departamentos. Necesariamente debemos ir a elecciones y aquellos departamentos que no eligieron a sus autoridades que tengan la posibilidad mediante el voto ciudadano de también elegir a los próximos representantes. Presidente, cambiando de tema, pero obviamente relacionado con la justicia, ¿cómo vienen trabajando después de ese primer encuentro que usted convocó para la tan ansiada reforma judicial? ¿Cuándo se espera un siguiente encuentro? ¿Cuáles son los tópicos, las mesas de trabajo por las que han ido avanzando? Bueno, justamente en base a los ejes temáticos que se desarrollaron, tenemos nosotros las propuestas que hemos recogido en esta primera instancia de cada una de las mesas de trabajo. Internamente estamos ya coordinando con personal de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, haciéndoles conocer los resultados. Creemos nosotros de que a inicios del 2026 podemos tener ya algunas muestras un poquito más claras en relación a qué cosas podemos ir concretando y en qué fase, a mediano, a corto y a largo plazo. Por el momento ya nos agarra la vacación judicial la próxima semana y será un tiempo donde tendremos que recuperar un poquito de energía, dedicar tiempo a la familia y aprovechar para poder pasar la Navidad y Año Nuevo con nuestros seres queridos. Presidente, queremos agradecerle mucho por este tiempo con nosotros. Seguramente lo estaremos convocando. Ya nos adelantaba que la siguiente semana arranca la vacación judicial. Eso es hasta el primer día hábil del 2026 y a ver si allí tenemos ya novedades de esto que estamos esperando, finalmente la reforma judicial. Gracias, presidente, que tenga buen día. Un gusto, Diego, como siempre, conversar con ustedes. Saludo a la distancia. Un saludo hasta la capital del estado, sede del Poder Judicial. Allí el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, estaba hablando con nosotros.